Licenciado, bienvenido. Nosotros somos el grupo número 5 y este es nuestro video sobre el tema de la semana. Yo soy Mario Muralles y voy a iniciar con nuestra presentación. Yo voy a empezar a platicar un poquito sobre la fuerza y par de torsión en una espira de corriente. Los conductores que transportan corriente por lo general forman espiras cerradas, así que vale la pena usar para encontrar la fuerza y el par de torsión magnéticos totales sobre un conductor en forma de espira. Son muchos los equipos prácticos que usan la fuerza o el par de torsión magnético sobre una espira conductora, inclusive los altavoces y los galvanómetros. La fuerza sobre el lado derecho de la espira, que es igual a la longitud A, va hacia la derecha, en la dirección 1x, como se ilustra. Sobre este lado es perpendicular a la dirección de la corriente y la fuerza sobre este lado tiene magnitud. Sobre el lado opuesto de la espira actúa una fuerza con la misma magnitud pero en dirección opuesta. Esta nos da esta fórmula que es F igual a I a B, en donde F es la fuerza de los lados, I es la corriente por donde pasa el alambre, A es el ángulo y B es la inducción magnética. Acá podemos ver un ejemplo. Dice que el ejemplo 27.31, cálculo del par de torsión sobre una espira que conduce corriente en un campo magnético uniforme. En el inciso A nos dice que los dos pares de fuerzas que actúan sobre la espira se cancelan, por lo que no hay fuerza neta que actúe sobre ella. Sin embargo, las fuerzas de los lados A de la espira F son F y F, y igual a F producen un par de torsión T, que es igual a IBA por B del seno de phi en la espira. Phi es el ángulo entre un vector normal a la espira y el campo magnético, que sería este de acá, que es el 90 grados. En el inciso B dice que el par de torsión es máximo cuando phi es igual a 90, de modo que B está en el plano de la espira y X es la dirección normal a la espira. En el inciso C dice que el par de torsión es 0 cuando phi es igual a ángulo de 0, como se observa acá. Entonces, si O phi es igual a 180, en ambos casos B es perpendicular al plano de la espira. La espira por ende está en equilibrio estable cuando phi es igual a 0 del ángulo, y está en equilibrio inestable cuando phi es igual a 180. Les voy a platicar también sobre el par de torsión magnético en forma vectorial. También podemos definir un momento magnético vectorial como una magnitud de la corriente I y la A. Entonces la dirección se define como la perpendicular al plano de la espira, con sentido determinado por la regla de la mano derecha. Enrosque los dedos de su mano derecha alrededor del perímetro de la espira en la dirección de la corriente. Como podemos ver acá está el ejemplo. Dice que la regla de la mano derecha determina la dirección del momento magnético de una espira que transporta corriente. Esta es también la dirección del vector de área A de la espira. Entonces nos da que U es igual a IA y esto es una ecuación vectorial. Eso es todo por mi parte, licenciado. Les voy a hablar sobre la energía potencial para un dipolo magnético. Cuando nos referimos a un dipolo magnético, quiere decir que cambia la orientación en su campo magnético, así como también podemos realizar trabajos sobre aquel dipolo en un desplazamiento angular lineal conocida como dF, que es el trabajo, y dW, que está dado por TdF, y hay un cambio correspondiente en la energía potencial. Ahora, como podemos en la energía potencial de un dipolo magnético en un campo eléctrico, dice que cuando un dipolo magnético sea el imán, gira a través del ángulo de d-θ, el trabajo realizado será la distancia de W es igual a menos la diferencia de B por el seno de θ por la distancia de θ. Y en el caso de la energía potencial, sería sobre la distancia de U, esto es igual a menos la distancia de W, igual por el momento dipolar magnético de B, por el seno de θ, por la distancia de θ. En el otro caso también es
es igual a menos momento bipolar magnético de B por el coseno de θ. Esto es igual a menos el momento dipolar magnético por la... Ahora para el par de torsión magnético en espiras y una bobina. Cualquier espina plana se puede aproximar tanto como queramos mediante un número muy grande de espiras rectangulares. Si todas estas espiras llevan corriente iguales en el mismo sentido del horario, entonces las fuerzas de los pares de torsiones sobre los lados de dos espiras adyacentes entre sí se cancelan, y la única fuerza y pares de torsión que no se cancela se debe a corrientes en torno a la frontera. Como podemos ver en estas dos imágenes, nos explican lo que es que el límite, el conjunto de rectángulos coinciden exactamente con las espiras planas y regular, conforme el número de rectángulos tiende a infinito y el ancho de cada rectángulo tiende a 0. Una espira plana de cualquier forma puede aproximarse mediante el conjunto de espiras rectangulares. Ahora en el otro caso de la imagen podemos ver que dice que el par de torsión sobre este solenoide en un campo magnético uniforme está dirigido directamente hacia la página. Un solenoide real tiene muchas más vueltas estrechamente enrolladas. Como podemos ver ahí en la imagen, dice que el par de torsión tiene a hacer que el solenoide gire en sentido horario en el plano de la página para alinear el momento magnético con el campo de B. Bueno, continuando, tenemos un dipolo magnético en un campo magnético no uniforme. Una corriente experimenta una fuerza en un campo magnético uniforme. El momento magnético μ está en dirección opuesta al campo y la fuerza, que está determinada por el diferencial de fuerza, es igual a la corriente por el diferencial de longitud por el campo magnético sobre un segmento que la espira tiene tanto una componente radial como una componente a la derecha. Los dipolos magnéticos es una aproximación que se hace al campo magnético generado por un circuito cuando la distancia al circuito es mucho mayor a las dimensiones del mismo. Cuando se encuentra en un campo magnético contiene energía y sistemas físicos que se estabilizan con configuraciones de menor energía. Acá tenemos un ejemplo de un campo magnético para una espira plana. El momento magnético tiene por módulo el producto de la corriente por el área de la porción plana delimitado por la espira y por sentido el normal a la superficie. Según la regla de la mano derecha, si la corriente es positiva, en sentido opuesto, en caso contrario. Como podemos ver en esta imagen, el campo está rotando en esta dirección en contra de las agujas del reloj, por lo tanto, por regla de la mano derecha tenemos que la fuerza está apuntando hacia esta dirección y podemos calcular el momento de la fuerza por esta fórmula que dice que es la intensidad por la superficie o área multiplicado por el campo magnético por el seno del ángulo de θ, o sea, el ángulo que forma la fuerza con el campo magnético. Como ejemplos elementales tenemos la espira rectangular. En el caso más sencillo de una espira rectangular de lados A y B, el momento magnético será, tenemos la fórmula del movimiento que va a ser igual a la corriente por el área de esta espira rectangular A por B por N. Si consideramos los lados de la espira como vectores, esta expresión equivale a movimiento es igual a corriente multiplicado por A por B. Es para una espira circular. Para una espira circular el momento va a ser igual a la corriente multiplicado por pi por el radio al cuadrado por n. Para una espira alaviada el vector superficie tiene por componentes las áreas de las proyecciones de la superficie sobre los planos coordenados. El momento magnético es igual a este vector multiplicado por la corriente. Y acá podemos ver nuestro ejemplo en esta gráfica. ¿Cómo funcionan los imanes? Los imanes son cuerpos que generan un campo magnético a su alrededor orientado en base a dos polos. Está el polo negativo o conocido como polo sur y el polo norte que es positivo.
Estos polos se atraen con sus opuestos, el positivo con el negativo, pero se repelen a sus iguales. Positivo con positivo se repelen, o igual negativo con negativo se repelen. La línea que junta ambos polos se llama eje magnético. El polo norte dijimos que genera un campo magnético positivo, por lo tanto sus líneas magnéticas salen. Y el polo sur, su campo magnético es negativo, por lo tanto atrae la fuerza magnética. A continuación vamos a mostrar par de torsión magnético sobre una bobina circular. El problema dice una bobina circular de 0.05 metros de radio y 30 vueltas de alambre está en un plano horizontal, conduce una corriente de 5.0 amperios en sentido antihorario. Vista desde arriba, la bobina está en un campo magnético uniforme dirigido a la derecha, con magnitud de 1.2 teslas. Encuentre la magnitud del momento magnético y del par de torsión sobre la bobina. Entonces acá tenemos nuestra solución a este problema, que como primer paso identificamos este problema, usan una definición de momento magnético y la expresión para el par de torsión sobre un dipolo magnético en un campo magnético. Continuamos con el siguiente paso, que es plantear la figura 27.35, que es la que podemos apreciar acá. Ilustra la situación, la magnitud μ del momento magnético de una sola vuelta de alambre está dada en término de la corriente y el área de la bobina por la ecuación 27.24. Para n vueltas, el momento magnético es n veces mayor. La magnitud del par de torsión, determinado por este símbolo, se obtiene con la ecuación 27.25. Entonces ejecutamos. El área de la bobina sería igual a pi por r al cuadrado, porque podemos ver que es un círculo. Entonces multiplicamos pi por el radio, que es de 0.05 metros por elevado al cuadrado, y eso nos da 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El momento magnético de cada vuelta de la bobina es μ es igual a la corriente por el área. Entonces tenemos una corriente de 5.0 amperios multiplicado por el área que acabamos de calcular acá, 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, y eso nos da 3.93 por 10 a la menos 2 amperios por metro cuadrado. Y el momento magnético total de las 30 vueltas es, y multiplicamos 30 por μ. Entonces tenemos 30 por 3.93 por 10 a la menos 2 amperios por metro cuadrado, y eso nos da 1.18 amperios por metro cuadrado, que sería μ total. El ángulo θ entre las direcciones del campo magnético y la dirección del vector μ, que está a lo largo de la normal al plano de la bobina, va a ser de 90 grados, de la ecuación 27.25. Entonces tenemos la magnitud del par de torsión, que va a ser a μ total por el campo magnético por el seno del ángulo, y sustituimos valores, 1.18 amperios por metro cuadrado, que es μ total, por el campo de 1.20 teslas por el seno de 90 grados, y nos da un valor de 1.41 newtons por metro. Alternativamente, según la ecuación 27.23, el par de torsión de cada vuelta de la bobina es corriente por campo magnético por el área por el seno del ángulo. Entonces tenemos la corriente de 5.0 amperios, el campo de 1.20 teslas y el área de 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados por el seno de 90 grados, y nos da 0.0471 newtons por metro. Y el par de torsión total sobre la bobina es de 30 por el resultado que hemos obtenido acá, 0.0471 newtons por metro, y eso nos da 1.41 newtons por metro.